Presidente Boric, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Anoche presentó los primeros presupuestos de su mandato, unos presupuestos expansivos que contemplan un incremento del gasto público del 4,2%, el compromiso de crear 200.000 puestos de trabajo, inversiones en infraestructuras, en un momento, presidente, de mucha incertidumbre global, ¿no? Porque estamos saliendo de la pandemia, por las consecuencias de la guerra en Europa. ¿Son los presupuestos que el presidente Boric hubiera querido hacer o están muy marcados por esta coyuntura? Bueno, primero, un honor estar acá contigo, Pepa. Te he seguido, no me imaginaba que iba a tener la oportunidad de poder conversar en esta circunstancia. Muchas gracias, presidente, yo le he seguido también. De verdad, muchas gracias. Y un gusto poder compartir con ustedes. Sobre tu pregunta, la política siempre se hace situada. Uno nunca, no se hace política menos desde el gobierno, desde situaciones ideales. Por lo tanto, más allá de si es el presupuesto que querría idealmente presentar, es el presupuesto que en las condiciones actuales que tenemos tengo la convicción de que es el mejor presupuesto que podíamos presentar. Y no me cabe ninguna duda que con el diálogo en el Parlamento podrán mejorar algunos aspectos, pero en lo grueso es un presupuesto que está centrado en las prioridades de los chilenos hoy día y que busca además reconectar la confianza de la ciudadanía con sus instituciones. Porque más allá de que en el presupuesto se habla siempre de cuánto dinero va para allá o cuánto dinero va para acá, en general los presupuestos tienen mucho de arrastre, además de los presupuestos anteriores, cuánta es la expansión, qué programas, la evaluación de los programas, también hay una cuestión que subyace al presupuesto que hoy día no podemos dar por hecho, que es que la confianza en las instituciones, o sea, en particular en lo que nos corresponde a nosotros, el cómo funciona el Estado, influye muchísimo en la percepción que la gente tiene de la democracia, de la efectividad de la democracia. Si la democracia y si nuestros mecanismos de representación, nuestras instituciones, no sirven para resolver los problemas de la gente se va desencantando. Y de ahí a aventuras autoritarias hay pasos que no podemos dar a la democracia por sentado. Entonces, la construcción del presupuesto también tiene esa perspectiva. ¿Cuáles son las prioridades? Reactivación económica, seguridad y aseguramiento de derechos sociales. Y en lo económico, lo que tú dices, es un presupuesto contracíclico en un momento de ajuste de la economía chilena, producto de la expansión del consumo que hubo en particular el año pasado, producto de los retiros y de los ingresos familiares de emergencia. Hoy día estamos en un ajuste con alta inflación y lo que hemos hecho de manera seria, responsable, liderados por nuestro ministro de Hacienda, Mario Marcel, y nuestra directora de presupuestos, Javiera Martínez, es presentar un presupuesto que se haga cargo de esta situación, fomentando la inversión pública con un aumento del 4,2%, que creemos responde a las necesidades de hoy día del país. Para que todo eso sea posible, presidente, hace falta llenar las arcas públicas. El debate de los impuestos, de la tributación, no es un debate chileno, es un debate global. En este momento prácticamente todos los organismos económicos multilaterales están recomendando incrementar la presión tributaria, ¿no? ¿Escucharon eso? ¿No? Ustedes, a los que vienen mucho a este lugar no tienden a no escuchar. Usted tiene pendiente una reforma tributaria que ha recibido el respaldo de la OCDE, que dice que es ambiciosa pero factible y que contempla unos ingresos del 4% del PIB, creo, en 4 años, ¿no? ¿Es ese todo el recorrido fiscal que tiene Chile o todavía tiene margen su país para incrementar la presión fiscal? Piano, piano va lontano. Tenemos que primero lograr aprobar esta reforma tributaria. Y hemos aprendido esta es la reforma tributaria quizás más ambiciosa que hemos tenido desde la que realizó el presidente Elwin en conjunto con el Parlamento de la época, en particular con el oficialismo, la concertación y Renovación Nacional a principios de los 90. Después hubo otra reforma importante en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y ahora esta que, como tú bien señalabas, la OCDE ha reconocido que es ambiciosa pero factible,
en donde hemos puesto el centro en buscar una mejor distribución de los recursos y hemos tenido mucho diálogo, hemos conversado mucho con las diferentes actorías, con los trabajadores, trabajadoras, para poder crear la reforma tributaria. Tuvimos espacios de conversaciones en todas las regiones, en particular con pymes, y creo que hemos llegado a un diseño que espero logre acuerdo en el Senado, porque hay algo que no podemos olvidar. De nuevo, ¿qué está detrás de la reforma tributaria? No olvidemos que en Chile hace 3 años hubo un estallido social que expresó o dio cuenta de un malestar que se estaba incubando y en donde los motivos más profundos de ese malestar siguen en muchos casos plenamente vigentes. Entonces, yo siempre digo, no pasemos de los que decían no lo vimos venir al aquí no ha pasado nada. Tenemos que buscar una sociedad más cohesionada. Para eso se requiere construir un colchón, un Estado que garantice derechos sociales universales. Ahora, eso se hace, lo hemos aprendido en la historia y también, no solamente en la historia, también en los hechos recientes, se hace de manera progresiva. Chile seguramente podrá avanzar más en mejorar la distribución, pero para eso también tenemos que preocuparnos del crecimiento, de mejorar la productividad. Chile tiene la productividad estancada hace más o menos 10 años, de aumentar la industria nacional. En Chile ha disminuido mucho la industria nacional también en el último tiempo. Entonces, son cuestiones, acá no es solamente redistribución, es redistribución para un desarrollo más equitativo, sostenible en el tiempo. Me llamó la atención en su discurso televisado de ayer, cuando presentaba los presupuestos, la cantidad de veces que se refería a la seguridad pública. Ese es un asunto en el que no entra habitualmente la izquierda, o una parte de la izquierda, que parece que no se siente cómoda con una reclamación que es ciudadana, ¿no? La seguridad pública es imprescindible para que las cosas funcionen. ¿Qué le preocupa, presidente? Porque insistió mucho en subrayar que su gobierno iba a proporcionar seguridad ciudadana, seguridad pública. Hay diferentes dimensiones de la seguridad y efectivamente desde la izquierda siempre abordamos más los temas de seguridad económica, de seguridad social, y la seguridad pública está muy dejada de lado. Y en verdad es un absurdo. No hay el respeto a la ley es garantía de protección de quienes más lo necesitan. Y por lo tanto, el hacer respetar la ley en todas sus dimensiones, no solamente en su dimensión penal, pero también en su dimensión penal, es algo que tiene que ser prioridad del gobierno, más aún en un momento en donde hemos visto una escalada de la delincuencia y en particular en ciertos tipos de delincuencia, crimen organizado, que no podemos mirar para el lado. ¿Cómo lo va a hacer, presidente? Bueno, tenemos que, como dije también en el discurso de ayer, poner los recursos donde ponemos las palabras. Hace mucho rato lo conversábamos hoy día en la Cámara Nacional, en la Cámara de Comercio, que hay como una competencia de quién condena con más adjetivos la violencia. Y en Twitter hay una permanente como pulsión de interpelaciones a condenar lo que no condena el otro. Y al final hemos visto que la violencia como fenómeno social ha aumentado. Y ha aumentado en el tipo, o sea, vean lo que lo he mencionado varias veces, pero yo creo que es significativo lo que pasó en el concierto de Daddy Yankee, lo que pasó en el partido de la Católica con la U, lo que pasa prácticamente en muchas de las manifestaciones, el 11 de septiembre. Estamos con prensa nacional e internacional, los atentados que ha habido a la prensa, que es absolutamente inaceptable por parte de grupos que yo no sé qué idea reivindicarán, pero que amenazan con cortaplumas, con cuchillos a la prensa que está cubriendo. Eso es inaceptable y por lo tanto no basta solo con la condena, tenemos que poner más recursos, tener mejores estrategias, lo estamos trabajando en conjunto con el sector público y el sector privado, fue parte de lo que conversamos hoy día con la Cámara de Comercio, pero no podemos dejar de lado, haciendo estas cosas, invirtiendo, lo conversé hoy día con el general director de Carabineros, invirtiendo mucho más en Carabineros de lo que se había hecho en los últimos años, tampoco podemos dejar de lado las causas estructurales de la violencia. Muchas veces la izquierda se dedica solo a eso. No, tenemos que hacer los dos. Se puede caminar y mascar chicle.
¿Su gobierno es más débil desde el rechazo a la nueva Constitución? Mira, la debilidad o la fortaleza está determinada por, creo, las convicciones que uno tenga, y cuando uno se vuelve errático en las convicciones que defiende, evidentemente un gobierno se vuelve más débil porque deja de ser creíble. Yo veo que el rechazo a la propuesta de la nueva Constitución, yo por supuesto, todo el mundo lo sabe, voté apruebo, no es misterio para nadie. Me hubiese gustado que se aprobara el texto, pero creo que tenemos una oportunidad. Y creo que nuestro gobierno ha entendido que para que esa oportunidad se materialice, es imperativo reconectar con las necesidades y prioridades urgentes del momento de la gente. Y el proceso, o sea, desde la izquierda no podemos solamente ofrecer promesas escatológicas de mundos por venir a costa del presente. Entonces, el proceso constituyente, no me cabe ninguna duda de que vamos a llegar a acuerdos, de que vamos a tener una nueva constitución nacida en democracia, de que nos vamos a poder sentir orgullosos de una nueva constitución y que seguramente en algunos aspectos tendremos que ir más lento de lo que a algunos nos gustaría. ¿Qué quiere decir con eso, presidente? Porque cuando le preguntaban en una entrevista reciente por las causas de lo que han vivido, ¿no? Un 78% de los chilenos vota a favor de cambiar la Constitución, 2 años después un 62% rechaza el texto. Cuando le preguntan ¿cuál es su opinión sobre los motivos que pueden haber llevado a esa situación? Usted dice, no puedes ir más rápido que tu pueblo, que tu gente. ¿Qué quiere decir exactamente con esa frase? A ver, en este debate pasa que muchas veces se elige la peor interpretación posible de lo que uno trata de decir. Y he escuchado a algunos que han tratado de interpretar esta frase, que ni siquiera es mía, la idea de ser un adelantado a tu época es una manera elegante de estar equivocado, como si uno estuviera diciendo yo soy un adelantado a mi época, respétenme. No, estoy diciendo exactamente lo contrario. Pretender estar adelantado a tu época es una manera elegante de estar equivocado. Y por lo tanto, lo que yo he dicho es que, y fue una de las cosas que conversamos en su momento en la misma convención, el texto propuesto, que yo creo, a mí me hacía mucho sentido, no logró convocar a la mayoría de los chilenos y chilenas, y por una serie de factores, en donde están incluidos desde campañas de desinformación muy violentas, hasta también creo, error de comprensión por parte de la mayoría de la convención, de la cual nosotros fuimos parte. No estoy diciendo la convención ustedes, como ahora aléjense, no, nosotros fuimos parte, como Frente Amplio, fuimos parte de la convención. Y como proceso histórico también tenemos que hacernos responsables de lo que pasó ahí y aprender. Si no, lo vamos a mirar y lo vamos a meter debajo de la alfombra, todo ese aprendizaje. Fue como un aterrizaje en la realidad, como una ducha de agua fría, como si hubieran estado en una burbuja. Mira lo que esto pasa en todo el mundo. Siempre hay que buscar incesantemente los equilibrios, y en general los equilibrios no están en los bordes de los péndulos. Cuando se ganó el plebiscito de entrada 80-20, 78-22 y 80-20 la otra pregunta, que era que fuera una convención 100% electa, creo que muchos, y más aún después cuando la derecha no logra el tercio, o sea, los sectores progresistas sacan más de 2/3 de la convención, hay muchos que pensamos, como bueno, acá está todo listo para poder avanzar todo lo lejos que queramos. Pero creo que en ese momento hubo una disociación de la cual, insisto, creo que no la hablo con ajenidad. Faltó más diálogo con las causas populares, con los sectores populares. Si votaron, ¿cuánto? 4 millones nuevas de personas que no habían votado antes, que en su gran mayoría votaron rechazo. Entonces, yo discrepo profundamente con quienes
lo he visto algo en redes, aparece en algunas conversaciones de sobremesa con quienes ningunean o tontean a quienes no tomaron la opción que ellos hubiesen preferido. Hay que entender los motivos más profundos de aquello. ¿Se sintió desautorizado? No, en absoluto. Desautorizado no. Yo tengo toda la legitimidad democrática que nos otorga la elección presidencial con mayor participación en la historia de Chile. A su juicio, ¿qué tendría que tener el proceso que inician ahora para que el texto que salga de la nueva convención, que haga una nueva constitución, sea un texto en el que se reconozca una mayoría de chilenos? Creo que importa mucho la legitimidad democrática pensando en el largo plazo y por lo tanto yo estoy convencido de que es importante que tengamos una convención 100% electa que tenga como único fin la redacción de la Constitución. Creo que tiene que haber un proceso de escucha de la ciudadanía que sea más vinculante. La gran mayoría de las iniciativas ciudadanas que se presentaron en la convención fueron descartadas con no suficiente discusión. Creo además de que hay que tener un especial cuidado por las formas. Creo que eventos como que después fueron exagerados intencionalmente por parte de un sector que no quería ningún cambio, pero eventos, por ejemplo, la interrupción del himno nacional de las primeras sesiones creo que le hizo mucho daño al espíritu de unidad que tiene que representar el proceso constituyente. Lo constituyente no es partir de cero. Lo constituyente es sobre una historia. Y yo creo que reconocer esa historia, embeberse, nutrirse de esa historia es tremendamente importante. Y en ese sentido, el rol que pueda cumplir personas que sean coadyuvantes o grupos que sean coadyuvantes al proceso de deliberación democrática, en la medida en que no restrinja la deliberación democrática, como pareciera que algunos quisieran, también es un aporte importante. ¿Y teme que la extrema derecha salga fortalecida de ese rechazo de la Constitución? Si se fijan, los extremos nunca se presentan como tal. Acá en Chile hace mucho, desde bueno, el Mercurio siempre habla de que la UDI es de centro derecha, por ejemplo. O los medios en general. La UDI no es de centro derecha. La UDI es un partido de derecha y el Partido Republicano es un partido de extrema derecha. En Chile en general creo que la vara política estaba muy corrida, estuvo muy corrida durante demasiado tiempo. Pero la verdad es que es algo que estamos viendo en el mundo. Estamos viendo en el mundo y lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Hungría, con Orbán, lo acabamos de ver en Italia, en Brasil, y por lo tanto Chile no es ajeno a los fenómenos del mundo. Por supuesto que es una preocupación, pero la preocupación no la vamos a solucionar, o sea, esa preocupación no la vamos a abordar con condenas morales o ninguneando a quienes les hace sentido lo que están planteando. ¿Qué visión tenemos nosotros respecto, por ejemplo, al tema migratorio? A la seguridad. ¿Por qué nosotros estamos poniendo tanto énfasis en la seguridad hoy día? No significa que tengamos que vestirnos de ideas que no nos son propias, sino de hacernos cargo con una perspectiva social de abordar estas preocupaciones que son mayoritarias en la ciudadanía y no sencillamente negarlas porque no son parte de nuestra agenda. Durante mucho tiempo, además, esto debiera ser un aprendizaje de la izquierda históricamente. Durante mucho tiempo, en el siglo XX, la izquierda, o un sector por lo menos importante, yo diría el hegemónico, ninguneó causas tan importantes como el feminismo o la discusión del desarrollo sostenible el medioambiental y la preocupación medioambiental. Entonces, no esperemos que nos revienten los temas antes de incorporarlos, abrazarlos y también procesarlos en nuestros propios códigos. Lleva solo 6 meses, ¿no? En el gobierno es muy poco tiempo, realmente, y tiene usted una responsabilidad muy grande, porque tiene que vehicular políticamente un malestar que estalló en el año 2019 y tiene que hacerlo con los límites que impone la institucionalidad. Tiene que combinar ambas cosas para que quienes
expresaron aquel malestar, sientan que han entendido el mensaje desde las instituciones y a su vez el ejercicio del poder tiene sus límites. ¿Cómo va a hacerlo? ¿Cómo va a combinar esa doble responsabilidad? Lo que nosotros hemos aprendido como generación es que los límites no son... Uno no puede hacerle reverencia a los límites y que los límites son también para ser empujados y ir formando nuevos. En ese sentido, creo que el proceso constituyente es justamente eso, los límites que nos habían impuesto y que después, durante el periodo democrático, se trató de mejorar los límites que tuvimos como sociedad, ya no nos son cómodos y hoy día tenemos que buscar nuevos límites. Por cierto, nosotros, y en esto recogemos la tradición de parte importante de la izquierda chilena, somos muy respetuosos valoramos mucho las instituciones, porque sabemos y hemos aprendido que los cambios y las transformaciones para que se sostengan en el tiempo, no pueden depender del arbitrio del gobierno de turno, sino que se tienen que sustentar en instituciones. Y por eso a mí me gusta mucho la idea de habitar la república. Uno, cuando llego a la posición en la que estoy yo hoy día, uno entra a habitar el cargo de la presidencia de la república, que es mucho más grande que uno mismo. Y eso significa reconocer que hay límites que uno podrá buscar modificarlos, discutiéndolo, pero no que... como decía, hay una frase que me gusta mucho de Sabina que creo que puede aplicar a esto. Yo le quería contar que el universo era más ancho que tus caderas. Sí. Y me parece que eso aplica también para la política. O sea, respetar las instituciones sin renunciar. Respetar la institucionalidad sin renunciar a la transformación. Por supuesto, es totalmente posible. ¿Y teme el presidente Boric no ser comprendido, desde luego, por la derecha, pero también por una parte de la izquierda, con este discurso que acaba de hacer? Eso siempre pasa cuando he aprendido también, y esto yo creo que es un aprendizaje de todo quien está en política y nos lo tomamos en serio, de que uno no es monedita de oro, nunca le va a gustar a todo el mundo, y cuando se reciben demasiados aplausos, cuando uno no incomoda a nadie, al final es porque no está logrando hacer cambios. Yo he tenido discusiones muy fuertes al interior de mi sector, en diferentes momentos, a propósito, por ejemplo, de plantear la necesidad de un debate crítico respecto, por ejemplo, a la situación en Venezuela, Nicaragua, o lo que fue el acuerdo constitucional del 15 de noviembre, o cuestiones más específicas de Chile, el haber participado en la mesa de infancia que convocó el presidente Sebastián Piñera recién iniciado su primer mandato, que había algunos que decían nos tildaban de como que estábamos enamorados del ministro y que no teníamos que colaborar. Y yo creo que en estas cuestiones siempre es bueno incomodar o forzar a nuestra propia gente a reflexionar sobre nuestras propias convicciones. Yo con la derecha tengo diferencias ontológicas. Con mis compañeros de ruta tengo diferencias a veces, hay momentos en los que tenemos diferencias sobre cómo reflexionar sobre nuestros propios principios, sobre nuestras propias tácticas más que los principios. Y creo que eso es virtuoso, creo que eso va construyendo. Usted es un político joven, eso se ha dicho hasta la saciedad, uno de los presidentes, probablemente el más joven del mundo, que viene a la política con un nuevo lenguaje, nuevas formas y con una agenda de su generación. Pero incluyó en su gobierno a políticos progresistas que ya habían gobernado en el Chile democrático y ahora, después del rechazo, ha reforzado esa presencia. ¿Qué cree que aportan a su ejecutivo y qué cree Gabriel Boric que puede aprender de ellos? Mira, el 2011 nosotros venimos de una generación que se formó políticamente al alero de las movilizaciones. Nos formamos políticamente en la calle, en las asambleas, en las discusiones y con éxitos y fracasos. Hay algunos que dicen con mucha liviandad de que nuestra generación está demasiado acostumbrada a haber ganado siempre. Eso no es cierto. Nosotros estuvimos en la marginalidad política mucho tiempo y logramos ir construyendo poco a poco mayorías
que mayorías en diferentes espacios que nos permitieron ir avanzando, pero partimos desde, o sea, acuérdense que en un momento se hablaba de la izquierda extraparlamentaria y nosotros ni siquiera éramos parte de esa izquierda, estábamos más. Entonces, hemos ido ganando espacio, pero una de las cosas que aprendimos también, y que yo por lo menos he sido muy insistente en esto, es que, de nuevo, el mundo no parte con nosotros. Y por lo tanto, la idea de que es posible tomar el cielo por asalto y darlo vuelta a todo. No, es bonito para la poesía, a mí me gusta mucho la poesía, pero creo que a la hora de ser gobierno uno tiene que hacerse cargo de la historia que tiene detrás. Y en ese sentido, me importa mucho el diálogo generacional. Uno de los problemas que tenemos en Chile es que el golpe de Estado, quizás me estoy extendiendo mucho y estoy yendo más lejos de tu pregunta, pero está bien, está bien. Pero el quiebre democrático en Chile significó también un quiebre de generaciones. Y por lo tanto, nuestra generación, la generación que nace en la segunda mitad de los 80, no tuvo un diálogo político con las generaciones que lo antecedieron. Deja de ponerte un ejemplo. A mí siempre me sorprendía cuando, creo que estuvo en la mañana acá, Lucho Mayra, contaba de que había estado en un foro en el Pedagógico en algún momento con Elías Laferte. Conocerán a Elías Laferte, uno de los principales dirigentes del primer Partido Comunista. Y cómo conversaba con Bernardo Leyton, Clodomiro Almeida, con toda esa generación anterior a él, Radomiro Tomic, etc. Nosotros, en cambio, durante mucho tiempo nos formamos prácticamente, bueno, veo acá al Giorgio Bocardo, como somos compañeros, él un poco mayor que yo, pero compañeros de generación, nos formamos de una manera mucho más, como sin ese diálogo con quienes habían tenido lugares de responsabilidad antes en la historia de Chile. Entonces fue muy intuitivo también. Y yo, una de las cosas que aprendí es que es necesario que podamos generar ese vínculo y romper los fantasmas que existen. En eso, el aporte que está haciendo hoy día Carolina Toá, por ejemplo, como ministra del Interior, es tremendamente importante. ¿Y renunciar a alguno de sus compañeros de batalla, de viaje, en todo ese recorrido que ha descrito y que han salido de su proximidad en el gobierno recientemente? ¿Qué significa para usted? Es muy doloroso porque siempre se forman complicidades y... ¿Fue un error incluirlos en el gobierno? No, en absoluto. No. Yo estoy muy orgulloso y aprovecho de mandarle un saludo. Estaba hablando recién con ella, con nuestra ex ministra del Interior, Isquia Siche. Estoy muy orgulloso de haberla considerado. Sé que ella hizo un gran esfuerzo y no me cabe ninguna duda de que va a tener otros espacios para colaborar en el futuro en el gobierno. Y no solamente ella, sino de seguro también otras personas que salieron a este cambio de gabinete. Es parte de lo ingrato de la política. Y todos nuestros colaboradores saben de que están ahí y que en cualquier momento pueden salir. Yo quiero ser buena, presidente, y hacer honor a mi apellido, pero acaba de hablar de no asaltar el cielo. Y soy periodista, soy española, le tengo que preguntar de quién se siente más cerca, si de Pablo Iglesias o de Íñigo Errejón. Pero me va a hacer feliz. Mira, esta la van a estar viendo en España. No me cabe ninguna duda que detrás de Yolanda Díaz se van a poder encontrar mi compañero Pablo y espero que lo entiendan. Pero a propósito de esto, a propósito de eso, nosotros hemos aprendido mucho de la experiencia española. Porque la trayectoria... No sé si ustedes saben que hay una serie española que se llama Cuéntame. Y esto, si alguien está acá, que me corrija si estoy equivocado, pero creo que la serie de los 80 le compró al principio los derechos a esta serie Cuéntame, porque básicamente había que adaptar, en las primeras temporadas, porque que es una serie histórica, había que adaptar algunos como chilenismos, pero el proceso político había sido muy parecido. Yeah. Los pactos, ¿a qué voy con esto? Perdona, Pepa. Sí. Que nosotros hemos aprendido mucho de la experiencia de nuestros compañeros. Yo me leí el libro de Íñigo,
salto adelante, el último que sacó de las reflexiones del quiebre de Podemos y de la creación de Más País. Leí el último libro de Pablo también, converso mucho con Pablo, somos amigos con Pablo. Y la experiencia en sus errores y aciertos nos ha servido mucho para seguir y espero que detrás de Yolanda puedan encontrar unidad de nuevo. ¿Cómo llega el activismo a la política? ¿Cómo se adapta un político entrenado en el activismo a la política institucional? ¿Eso es posible? Estamos acá. Mira, cuando éramos estudiantes, nos decían a Camila, a Carol, a Giorgio, a mí, bueno, y a muchos otros compañeros y compañeras, que nos decían los políticos profesionales de entonces que nos dedicáramos solo a la educación, al tema educacional, porque en un momento nosotros propusimos una reforma tributaria y fuimos al Congreso a exponer una propuesta de reforma tributaria para financiar la reforma educacional que estábamos pensando. Y ahí nos dijeron, ¿saben qué? Como están yendo demasiado lejos. No se metan en temas que no les son propios. En el fondo nos decían, no hagan política. O habían algunos que nos decían que en Chile durante mucho tiempo la política estuvo como, era como un insulto, decir que se hacía política y solamente se hacían políticas públicas. Y eso, desde mi perspectiva, está mal. Nosotros, desde que yo milito en diferentes organizaciones con una trayectoria desde los 13 años, y desde esa época siento que estamos haciendo política con mayor incidencia en este momento y por lo tanto el activismo no lo separo de aquello. Ahora, es mucho más fácil, y esto lo dijimos también en el discurso en la ONU, es mucho más fácil administrar o ser voceros del malestar que constructor de las soluciones del malestar, y eso lo estamos viviendo hoy día. Hemos dicho a lo largo de la conversación varias veces que a usted no le importa, lo ha subrayado usted, lo subrayo yo también, entrar en debates en los que la izquierda no se siente habitualmente cómoda, desde la seguridad pública hasta las críticas a la violación de derechos humanos en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba también. Mira, por supuesto que en Cuba también. Yo no lo conversaba hoy día, estuve recibiendo cartas credenciales de embajadores y una cosa que me resulta muy indignante en la discusión internacional es que cuando solamente se condenan las violaciones a los derechos humanos o a la libertad de expresión, cuando suceden en regímenes o gobiernos que son, en teoría, adversarios de lo propio. Uno tiene que tener la misma fuerza para condenar la falta de libertad de expresión en Cuba o los presos políticos en Nicaragua que la que tenemos a propósito, la que yo he sostenido respecto, por ejemplo, de la ocupación ilegal de Israel en Palestina o los asesinatos de dirigentes medioambientales en Brasil, o lo mismo que nos ha pasado en Chile, si tampoco no podemos estar mirando la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. En Chile también tuvimos graves casos de violación a los derechos humanos y hasta el día de hoy tenemos un riesgo latente, en particular en el conflicto que existe entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Entonces, acá uno no puede elegir a quién condena moralmente en función de las preferencias ideológicas. Los derechos humanos, desde mi perspectiva por lo menos, son un avance civilizatorio y tienen que ser respetados independiente del color del gobierno que los vulnere. ¿En qué se diferencia esa nueva izquierda latinoamericana de la que se habla y que encarna usted, quizá Petro en Colombia, no sabemos si a partir del domingo Lula en Brasil? ¿En qué se diferencia esa nueva izquierda latinoamericana de la que hablamos los periodistas de la experiencia de izquierdas anteriores que han ejercido el poder? Mira, a mí me gustó mucho una respuesta de Gustavo Petro que le hizo, si mal no recuerdo, a Diosdado Cabello, a propósito de que, bueno, con esto, estar lleno de adjetivos que muchas veces ocupan, pero que decía saludaba Cabello, saludaba el triunfo de Petro y decía, ojalá ahora devuelvan a los mercenarios que están en Colombia, que han atacado contra Venezuela. Y Petro le responde de manera muy categórica, en Colombia respetamos el derecho a asilo político, independiente de las diferencias que podamos tener con eso. Y me pareció que fue una parada de carro importante y que muestra que en ciertos temas uno no puede tener doble estándar. Yo creo que en eso hay una diferencia
que es importante. Yo escuchaba, por ejemplo, las declaraciones de Daniel Ortega hace poquito. Yo no sé si han visto a María Dora Telles. A María Dora Telles y en nombre de ella a tantos más. Digo, sí. En nombre de ella a tantos más. Sí. Y la impunidad con la que sigue reivindicando las banderas. Perdón que uno se emociona con estas cosas. Nicaragua fue en algún momento, lo dice el mismo Sergio Ramírez en Adiós Muchachos, sí. fue la última esperanza del siglo XX. Sí. Y ver cómo, para la izquierda, y ver lo que sigan ondeando las banderas rojinegras del frente detrás de un gobierno de las características de Ortega, a mí en verdad es algo que me genera vergüenza y no tengo ningún problema en rechazarlo. Yo creo que ahí hay una diferencia importante. También en otra cosa, Okay. hemos adoptado causas, o sea, no adoptado, hemos abrazado causas que son hoy día constitutivas para hacernos cargo de los problemas del mundo. El desafío medioambiental no es un problema no es una discusión solo de científicos ni solo de un sector de activistas medioambientales. Tiene que ser prioridad política. O sea, Barbados está desapareciendo. Lo he conversado con Mia Moore-Motley. La transición, a mí me criticaron mucho cuando planteé que respecto a las políticas comerciales, uno de los factores que tenemos que incluir en el debate multilateral, no de manera unilateral, multilateral, es el cumplimiento de los compromisos que multilateralmente se han hecho respecto a cómo combatir la crisis climática, por ejemplo, a propósito del Acuerdo de París. Y dijeron, ¿cómo es posible? ¿Cómo se te ocurre que Chile va a poder condicionar cualquier cosa? Chile no tiene que hablar, solamente se tiene que adecuar a las olas del mercado. No, yo creo que nosotros tenemos que levantar también una posición y ojalá en esto logremos unidad latinoamericana que la hemos perdido últimamente. El presidente Samper esta mañana reclamaba justamente un esfuerzo por la integración latinoamericana que está perdida. Ese eje que se vislumbra, ese eje de la nueva izquierda latinoamericana con Brasil quizá, con Chile ya seguro, con Colombia y otros países, ¿puede fortalecer un proceso de integración que coloque a Latinoamérica en el mundo? Yo creo que sí, tengo la esperanza de que sí. Lo hemos conversado con Gustavo, lo hemos conversado y bueno, tenemos muchas esperanzas puestas el domingo en Brasil. Pero también me gustaría decir algo. A ver, Chile es un país profundamente latinoamericano. Acabamos de incorporarnos de nuevo a la CAF. En donde Chile había salido en 1978 y ahora nos hemos vuelto a incorporar como miembro pleno. Estamos buscando un acuerdo latinoamericano para la presidencia del BID después del desastre de los 2 últimos años. Vamos a discutir no solamente, también en la cumbre iberoamericana con España, pero cuando tú dices el triángulo Petro, Lula, nosotros, yo digo, ¿por qué vamos a excluir a Guillermo Lasso, por ejemplo? O sea, Guillermo Lasso es una persona que no piensa como nosotros, que no viene de la misma tradición, pero América Latina sigue siendo América Latina y tenemos que tratar de incluir también. Entonces yo creo que los grupos en donde solamente están referenciados quienes circunstancialmente, porque los mandatos son cortos, tienen afinidad ideológica, no es lo que construye. Yo quiero construir una unidad latinoamericana que vaya más allá de los gobiernos de turno, que podamos tener una voz firme de cara a la crisis climática. América Latina, esto es una locura, como no lo hemos dimensionado bien, América Latina fue de los continentes que más muertes tuvo por COVID y nos pusimos a competir por la vacuna. No fuimos capaces de tener un acuerdo regional para poder sacarlo adelante. Entonces, yo acá no pienso solamente en compañeros como Gustavo o como Lula, sino me parece importante que también haya incorporado a los otros países. Le hablaba del eje como impulsor de esa integración porque efectivamente
lo que acaba de subrayar el presidente es uno de los problemas de nuestro tiempo, ¿no? Esa tendencia a vivir en burbujas de confort ideológico. Exactamente. Donde todo el mundo está de acuerdo y no tiene en cuenta la existencia del otro, del que opina distinto, con el que al final hay que hacer una constitución, Pepa, por ejemplo. Exactamente. Y por eso nosotros hemos reclamado ante la exclusión que hizo Estados Unidos de Cuba y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, por ejemplo. Ya. A mí, yo creo que los espacios multilaterales no es para sentarnos solamente los que pensamos igual. Si no, vamos a terminar en esas burbujas ideológicas. Tenemos que ser capaces de decirnos las cosas y generar espacios de diálogo. Y además, uno no puede pretender ser siempre solamente la política del megáfono, en donde digo mi crítica lo más fuerte y poéticamente posible para sacar la mayor cantidad de likes y aplausos, pero en la práctica no cambié nada. No es para eso la política. ¿Qué papel debe jugar Latinoamérica en el mapa del mundo que se está dibujando con la competencia por la hegemonía económica entre Estados Unidos y China, con el recolocamiento de la geopolítica mundial por la guerra de Ucrania, que hoy, por cierto, da un paso adelante con el anuncio de la anexión por parte de Putin? ¿Dónde está? En ese dibujo, ¿dónde debe colocarse a su juicio Latinoamérica? Primero, a propósito de lo que mencionas, nosotros como Gobierno de Chile no reconocemos legalidad a la anexión irregular que se ha hecho de las provincias del este de Ucrania. Dicho esto... ¿La considera ilegal? Ilegal. Imperialista. Y una guerra de agresión imperialista. Ahora, me lo decía... Si no me equivoco, Mía Amor, que es la presidenta, les recomiendo que le echen una mirada. Ella es la máxima autoridad de Barbados. O sea, como una de las cosas que me sorprende de que estamos hablando, todos están muy pendientes de la guerra de Rusia en Ucrania, y en Etiopía murieron 30.000 personas la semana pasada. 30.000 personas. Entonces, también pensemos cuánto nos duele el mundo. Y si nuestros organismos multilaterales están funcionando, eso no es para relativizar uno importa más que otro, es justamente lo contrario. Nos tiene que, Simone Weil tenía justamente textos en esta línea, o este famoso texto de John Donne, ¿por qué doblan las campanas cuando un pedazo de promontorio de Europa se cae? No te preguntes nunca por qué doblan las campanas, doblan por ti. Yo creo que nosotros debiéramos sentir eso mucho más presente. Ahora, ¿cuál es en América Latina? América Latina, voy, perdón. Qué entretenido hablar contigo. Que no... América Latina... No sé si interpretarlo bien eso, ¿eh? No sé si interpretarlo bien. No, América Latina, lo primero que tenemos que hacer es unirnos. Lo primero que tenemos que hacer es unirnos. Y para eso no basta solamente la unidad ideológica, sino que tenemos que avanzar a una unidad que vaya un paso más allá, que es que somos un mismo continente, tenemos pueblos que comparten muchísimo. Estamos avanzando en, no sé, desde Chile en mejorar nuestras relaciones con Bolivia, también, que es tremendamente importante, y la integración no es solo ni principalmente comercial, ese es otro punto. Hoy día se habla de integración y de lo único que se habla es de en cuánto está la balanza de pago. Integración también es cultura. Integración también es valores compartidos. Una de las gracias de América Latina, y que esto no se puede decir en todos los lugares del mundo, es que en general, no en todas partes, pero en general hay una valoración por la democracia, lo mismo con la Unión Europea. Eso tenemos que ponerlo no lo demos por sentado, es tremendamente importante. Aunque sea entretenido, vamos a tener que ir terminando. Uno de los rasgos, presidente, de la nueva generación que usted representa, es la naturalidad con la que habla de un asunto muy delicado que hasta ahora está tratado solo en el ámbito privado, que es la salud mental. Hay también sobre esto un debate en el mundo entero, es un tema muy sensible, por ejemplo, en España también, y a mí me llamó la atención la naturalidad con la que usted hablaba de la salud mental, de los problemas que ha tenido, de su TOC, de su trastorno obsesivo-compulsivo, que una figura como usted, que tiene una visibilidad global, lo aborde con esa naturalidad, puede ayudar a muchas personas que lo viven de una manera vergonzante. Pero además, tiene que haber inversión pública para que se ocupe de este problema. Tiene que estar disponible para las personas que no tienen recursos, tratamientos en la sanidad pública. ¿Chile tiene algo, usted, su gobierno, pensado en esta dirección? Por cierto,
Qué bueno que lo preguntas porque también no solamente un tema discursivo. Nosotros acabamos de hacer una inversión importante en el presupuesto en materia de salud mental, pero queremos crear una red que sea mucho más potente. Hoy día el presupuesto de salud mental es del orden del 2% del presupuesto total de salud. Y eso habla mucho de la estigmatización que tiene la salud mental en Chile, pero en Chile y en el mundo. Yo no sé si vieron esto, me voy a también salir un poco de libreto, pero tuve la oportunidad de dar una conversación también parecida a esta en Colombia. Y cuando entro cuando entro al escenario en Colombia... ¿Se va mi entrevistado? No. Es que no sé si tú viste esto, Pepa. Había un papelito acá que estaba mi nombre y el de la entrevistadora. Entonces yo saludo al público y después hago así para ver el papelito y inmediatamente algunos medios de ultraderecha en general, pero que fue replicado por medios de comunicación, dicen el TOC de Boric vuelve a aparecer. Y empiezan con la idea de que yo estaba saludando personas imaginarias. Pero con seriedad, y lo toma, si no me equivoco, Chilevisión, Publimetro y algunos otros medios, y lo replican en cuentas replicadoras de ultraderecha, se difunde abiertamente. ¿Qué es lo que piensa una persona que tiene algún padecimiento vinculado a la salud mental cuando te tratan de loco, de esquizofrénico, de bipolar, como si fuera un insulto? Entonces yo creo que poder hablar de salud mental de manera más despercudida y verlo como un problema de salud pública del cual tiene que haber derecho a la conversación, derecho y acceso al tratamiento, es tremendamente importante y en eso nos las vamos a jugar desde nuestro gobierno. Vamos terminando, presidente Boric. Dígame un error que haya cometido en estos 6 meses. Uno. No puede ser tan difícil. No, Llevo estoy 48 horas en Chile y me han haciendo... contado muchos. ¿Qué te han dicho? Mira, lo que pasó, el impasse con John Kerry, cuando estábamos en un panel sobre protección a los océanos, y yo hice una interpelación diciendo, y acá tenemos que incluir a más países, y es inaceptable que países como Estados Unidos no estén, y estaba John Kerry en la mesa, que es encargado de la política medioambiental del gobierno de Estados Unidos, que están promoviendo además una política muy activa en esto. Creo que ahí me traicionó el cambio de switch que uno tiene que hacer respecto del interpelador al constructor de soluciones. Y eso a veces creo que el pensar con la cabeza fría, el no ser tan juzgador, sino pensar más, insisto, en la construcción de soluciones que en el juicio a quien uno cree distinto, es parte de los errores que he cometido, que lo grafico con ese ejemplo de John Kerry. Hemos cometido otros sin duda. Mira, otro error. Las cosas difíciles hay que hacerlas de una. Uno no puede estar postergando los debates. El debate, por ejemplo, sobre el TPP, que es un debate difícil para las coaliciones que apoyan al gobierno, porque yo... El tratado comercial, ¿verdad? El tratado comercial. Tratado comercial Trans-Pacific Partner... En la zona del Pacífico, sí. Eso lo debiéramos haber discutido hace mucho tiempo. Y nosotros fuimos postergando la discusión hasta pero que... acaban de postergar otra vez, ¿no? No, pero ahora se postergó una semana para que hubiera más discusión y nosotros estamos en una estrategia que yo considero correcta y que reivindico de pedirle a los países firmantes del TPP tener cartas laterales para excluir el capítulo 9 en particular, que es el de solución de controversia, para tener mayor autonomía por parte de los estados. Pero creo que el mañana lo veremos,
es un error y en política y cuando uno gobierna tiene que ser capaz de tomar decisiones con mayor claridad y no solamente o no hablar principalmente a través de frases, sino a través de acciones. Creo que eso en estos 6 meses ha sido un aprendizaje muy importante. Son solo 6 meses, están recién llegados al gobierno. Me encantaría poder entrevistarlo cuando yo le pueda pedir explicaciones por su acción de gobierno, presidente, y que volvamos a hacer una entrevista. Pero para terminar, esta mañana Pepe Mujica decía que la vida solo tiene sentido si cuando uno mira para atrás ve que la ha invertido en dejar un mundo un poco mejor y más libertad a los que nos suceden. ¿Qué objetivos le gustaría haber cumplido al presidente Boric el día en que tenga que abandonar la presidencia? Me dijeron que Pepe había estado un poco pesimista hoy día. Bueno, estaba emocionante. Siempre, siempre. Esa sabiduría que tiene es realmente enriquecedora. A mí a propósito de lo que decía él, que lo he conversado con él dice algo así como que los que te sigan sean mejores que tú. Uno de los aprendizajes de la política en Chile es que no podemos acostumbrarnos o quedarnos atornillados en nuestros puestos, sino que tenemos que contribuir a la formación de quienes nos desafiarán. Yo creo que eso es tremendamente importante para que entendamos de que el desarrollo y el progreso es continuo. Y ahí me gustaría terminar a propósito de eso, porque no hay una sola cosa. Nosotros no vamos una vez una persona decretó que se había acabado el neoliberalismo en una comuna, por ejemplo. Yo creo que nosotros vamos a avanzar progresivamente y que en el fondo nuestro caminar es el caminar al que hacía referencia Galeano, citando a su vez a un cineasta, de la utopía. Camino un paso, tú das 2, camino 4 pasos, tú das 8, camino 20 pasos, tú das 1000. ¿De qué me sirve la utopía si nunca la voy a alcanzar? La utopía, compañeros, me sirve para caminar. Y en eso estamos. Mucha suerte. Muchas gracias.